Ya, buenos días, bienvenidos a una clase de lectura crítica y de mensajes. Éxitos en esta jornada de trabajo. Estudiantes, aquí está un taller de sinonimia y su clasificación. Aquí está ejemplos. Tengo algunos ejemplos, pero dentro de estos ejemplos está una clasificación. Hay que ir identificando a qué clasificación pertenece cada ejemplo. Si es a la total, parcial o referencial. Yo le voy a ir diciendo, porque no va a ser todos, porque no vamos a alcanzar, porque son más de, como unos 20 creo que están, pero está ahí todos, ¿no? Mezclada las tres clasificaciones. Y lo que tenemos que hacer es ir ubicando cada ejemplo en qué clasificación de sinonimia pertenece. ¿Estamos claros? Vamos con el primero. Hoy aprendimos el abecedario en la escuela. La maestra dijo que nuestro alfabeto es muy completo. ¿A qué clase de sinonimia pertenece? Abecedario y alfabeto es lo mismo. Ayúdame rápido, se ponen a trabajar ahora sí. Ayúdame, estudiante. A ver, vamos a empezar. Eric, Eric Barros, voy a estar con la lista. Eric Barros, este ejemplo de sinonimia, ¿a qué clasificación pertenece? ¿Total, parcial o referencial? Si me dices cualquiera de las tres, me dice el concepto también, por favor. Esa información usted ya debe tener en su cuaderno, en sus hojitas o en los documentos que esté trabajando. Abecedario, alfabeto. Hoy aprendimos el abecedario en la escuela. La maestra dijo que nuestro alfabeto es muy complejo. ¿A qué clase de sinonimia pertenece? Eric. ¿No está el estudiante Barros? Voy a registrar. Aquí está. Eric Barros. Sí, listen. Contésteme a qué clase de sinonimia pertenece el primer ejemplo o a qué clasificación. A ver, podría ser. ¿No escuchó? Parece que se cortó. Abecedario, alfabeto. No, se quedó. Ayúdame, Bonilla Luis. ¿Que no están? Ya, pues entonces les pongo falta. A ver, ahorita mismo. Ah, no ha estado. A ver, voy a anotarles. Martín Beltrán. Martín Beltrán. ¿No está? Sí, Lice, estoy. A ver, ¿a qué clase de sinonimia pertenece? Total, parcial o referencial a primera. Rapidito. Parcial. No. Ayúdame, estudiante. Cadena. Andrea. Estamos perdiendo el tiempo de esta manera. Estudiante cadena. ¿No está? Ah, falta. Listo.
Cadena falta. Si le veo acá, le saco. Necesito que participe, o sea, estoy con 26 estudiantes y nadie contesta. Confírmeme, me comunica una estudiante que este taller ya lo hicimos. Confírmame, Carla, confírmame, Adamaris, confírmeme. Sí, profe, ya hicimos. Esa es la clasificación de la sinonimia, el taller. Le estoy preguntando, pero en todo caso, porque si ya lo tenía hecho no podían responder. Vamos a, entonces, como ya lo hemos tenido resuelto, vamos a hablar del tema en el cual yo quería ingresar hoy día. Uso de la palabra con el texto. Eso es lo que voy a tratar hoy día. Este tema ya va a quedar, ya es para la siguiente unidad. ¿Sí? Uso de la palabra con el texto. Me admira que el taller ya lo hayamos hecho, pero usted no podía responder. Quiere decir que no lo tenía. Vamos a conversar de qué se trata esto del uso de la palabra con el texto. Al escuchar nosotros estos vocablos, ¿sí? Nosotros ya nos hacemos una idea de qué podemos hablar. Uso de la palabra con el contexto. Nosotros sabemos. Antes de empezar, quiero que me responda, ¿qué es contexto? Ayúdame, estudiante Leslie. Leslie Chacha. ¿Está Leslie? Sí, Leslie. Ya, ayúdame por favor, ¿qué entiende usted por contexto? ¿Estamos? ¿Está Leslie? Un conjunto de circunstancias. No lo escucho bien, por favor, ¿puede armarme bien la idea? Que es un conjunto de circunstancias. Pero complete la idea, o sea, no entiendo un conjunto de circunstancias, pero ¿en qué sentido? No sé. Ayúdeme por favor con esa idea, concrete la idea. Un conjunto de circunstancias que rodean una situación. Igual sigo sin entender. Ayúdame, estudiante. Jiménez Daniela. ¿Qué entiende por contexto? Todo lo que puede rodear, o sea, algo así. No escuché nada, se cortó. No hay una idea precisa. Walter Marsilio, ayúdame, ¿qué entiende por contexto? Es un conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen a una palabra u oración y que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. Bueno, ¿se acuerda usted que en la antonimia se analizaba según el contexto? ¿Sí? Elemento está relacionado con los elementos lingüísticos, ¿sí? Que sigue una palabra u oración, ¿ya? Para poderla interpretar correctamente. ¿Usted se acuerda que en la antonimia nosotros analizábamos según el contexto las palabras?
que no en algunas tenían significados diferentes según el contexto, eran la sinonimia. No tenían significados similares, sino según el contexto. ¿Sí? Mire, acá está un ejemplo que dice el verbo cantar. Tiene dos significados distintos en estos dos contextos. El tenor cantó o el detenido cantó. Mira, acá hay un significado, hay un contexto de estas dos palabras, de estos dos vocablos que tienen diferente significado. ¿Sí? Del verbo cantar. Y cantó, como dice acá, el detenido cantó, o sea, hizo sus declaraciones, contó todo. Es una forma de decir. Mira el contexto. Entonces, el uso de las palabras según los contextos ya se hace una idea de lo que vamos a tratar. ¿Cierto? Vamos a continuar. Ayúdame leyendo, por favor, Carlita, esta diapositiva. Una palabra nunca aparece sola o descontextualizada en una oración, sino que está forzosamente enlazada con otras palabras formando un contexto gramatical y semántico. El significado de una palabra en un texto, por lo tanto, está estrechamente ligado a la información que se entrega en otros lugares de ese mismo texto. Gracias. El uso de la palabra con el contexto aparece sola o descontextualizada en una oración, sino que está forzosamente enlazada con otras palabras formando un contexto gramatical y semántico. ¿Ya? El uso de la palabra con el contexto. Acá las palabras se analiza según el contexto en el que estemos analizando o estemos conversando, ¿sí? Según las palabras, ¿ya? Recuerde que las palabras van enlazadas con otras. Es como usted cuando me dice, yo le pregunto algo, por ejemplo, ¿qué es contexto en este momento que estábamos? Me sueltan palabras, son circunstancias, me dice. Pero no hay un enlace de palabras para llegar a una idea. ¿Sí? O sea, es circunstancias, pero ¿en qué contexto, pues? ¿Sí? No hay ese enlace, no forman palabras, no forman oraciones para poder comprender de lo que habla el uso de la palabra en el contexto. Mira que es importante. Cuando usted suelta palabras, uno no tiene esa facilidad de comprender, o sea, se hace miles de ideas, porque no ha formado una oración, no ha usado las palabras correctas para analizar en el contexto en que estamos analizando o estamos realizando una pregunta. ¿Sí? Entonces debe estar forzosamente enlazada con otras palabras para poder comprender y formar un contexto, formar una idea de lo que estamos hablando, ¿sí? De forma gramatical. Cuando uno contesta de una manera completa, llamémosla así, con sentido gramatical, formando una oración. ¿La oración de qué se forma? De sujeto, verbo y predicado. ¿Sí? Hay que dar las ideas completas, con las palabras adecuadas, forzosamente deben ser relacionadas, enlazadas para poder entender un contexto. ¿Ya? El significado de una palabra es un texto, por lo tanto está estrechamente ligado a la información que se entrega en otros lugares de ese mismo texto. ¿Sí? Nosotros debemos saber, conocer los significados de una palabra. ¿Sí? Es lo cuando yo le digo, cuando estamos realizando, cuando estamos leyendo la obra literaria, yo le digo, subraye las palabras que usted no comprenda para que busque su significado y poder entender el contexto en el que está abarcando esta obra literaria, este capítulo, ¿sí? Poder entender de qué habla, porque si nosotros dejamos de lado las palabras que no conocemos, no sabemos qué significa, usted no va a entender el contexto en el cual está abarcando ese capítulo. ¿Sí? De pronto se le va a hacer una idea así rápida, ligera en su mente, pero no enfocándose al verdadero contexto.
porque de por ahí se entiende una palabra que otra y entonces ya se hace una idea. Pero esa palabra puede abarcar una significación muy amplia para poder entender todo el contexto que estamos analizando de aquel texto o de aquella obra literaria. ¿Ya? Eso en sí, lo que trata el uso de la palabra en un contexto. ¿Sí? ¿Tiene hasta aquí alguna pregunta tal vez? Dice, deducir el significado de una palabra por su contexto, perdón. Hay que deducir, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de un determinado tema, a ese contexto pertenece esa palabra. O sea, va relacionada forzosamente a ese tema que estamos tratando, ¿sí? Es una estrategia metodológica cuya finalidad es descubrir o inferir el significado de esa palabra. Obviamente, yo siempre estoy practicando este punto con ustedes, deducir significados, conocer el significado de aquella palabra, realizar una oración. De acuerdo al significado, realiza la oración en ese contexto, en el contexto que significa aquella palabra, ¿sí? A partir de la información que aparece en el texto, obviamente. Por ejemplo, dime tú, Carlita, en el capítulo 2, el velo de la reina Mag, ¿qué palabra se te hizo extraña a ti ahí? O en cualquier capítulo que hemos leído hasta el momento de la obra literaria. Alarido. ¿Qué significado descubriste tú? ¿Qué significa alarido? Que expresa una emoción gritando. ¿Y qué relación tú puedes deducir ese significado de la palabra con el capítulo de la obra literaria? Es que en la obra dice, parecían alaridos de furor. Entonces yo lo interpreto como que estaban gritando. Pero ¿de qué habla el capítulo en sí? De la ciudad desconocida para el león y la hiena, era el mundo de los humanos. Ya. ¿Y cómo tú le relacionas esa palabra? Que ya la tienes el significado. ¿En qué contexto le puedes relacionar? Que esos gritos provenían de las calles de la ciudad de los humanos. Ya, entonces, mira la Carlita como relaciona esa palabra alaridos, que fue nueva, que no conocía su significado, o de pronto tenía una idea rápida, ¿no? Pero no, capaz que no estuvo tan segura que lo puso para buscar la información. Ya se informó de su respectivo significado, ¿ya? Y mira cómo tiene esta palabra relación con el capítulo, llamémosle así, con el capítulo de la obra literaria, ¿sí? Aquí esta palabra tiene un contexto relacionado a un capítulo, en este caso, de la obra literaria. Pero también hay contextos relacionados a otros libros, no exclusivamente solo obras literarias. Usted, por ejemplo, tiene libro de biología, de física, de historia, no sé, filosofía. Entonces, ahí hay términos en que relaciona el contexto que usted está tratando con cualquier profesor. ¿Sí? Cada palabra está dentro, llamémosle así, dentro de una familia, de un contexto determinado. ¿Sí? Estos significados que usted descubre de las palabras favorece a la comprensión de lo que usted lee o escucha. Cuando usted tiene una conversación entre amigos, o sea, amigos, ¿cómo le puedo decir? Unos amigos que le guste un círculo de estudio, puede ser. Usted tiene una conversación y usted escucha una palabra, usted sabe de lo que están hablando, ¿ya? Sin necesidad de acudir a un diccionario u otra fuente de información. Cuando uno ya conoce el significado de una palabra, uno ya se le queda, ¿no? Es como las tablas de multiplicar para toda la vida.
Se te queda esa palabra y la usas porque ya sabes de lo que estás hablando. Pero si no conoces significados de palabras, no puedes usar para entablar una conversación con alguna persona. Y esto es muy importante, señores, del uso de la palabra con el contexto, porque usted ya va a ir a la universidad y en todos los sentidos y en este momento también. Es muy importante que usted conozca para que se pueda desenvolver de aquí a futuro, que usted ya va a entrar en otra etapa de estudio, en una superior, en donde usted tiene que tomar las palabras adecuadas. Se va a encontrar ahí con personas que les gusta realmente estudiar. Forman círculos de estudios para poderse ayudar y poder realizar sus tareas. Y ahí es donde utilizan palabras que quizás usted no escuchó o desconoce. Entonces es importante estar investigando. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que leer. En el momento en que tú vas desarrollando una lectura de cualquier texto que te guste, vas descubriendo palabras, vas autoeducándote porque esas palabras que tú desconoces vas investigando el significado y lo vas armando dentro de ese contexto, porque cada palabra está dentro de un contexto, dentro de una familia que debe pertenecer, o del contexto que estamos tratando, del tema que estamos tratando, ¿sí? Eso es muy importante. De eso en sí trata el uso de la palabra con el contexto. Hasta ahí me voy a quedar, porque tengo algunos ejemplos. Recuerde que las imágenes también dicen mucho, ¿sí? Las imágenes que no tienen palabras, pero hablan mucho. Ese es otro contexto, ¿sí? ¿Alguna palabra hasta aquí? Perdón, ¿alguna pregunta hasta aquí? Yo aquí muy concentrada con la palabra. ¿Alguna pregunta? No, gracias por estar en mi clase.